Listo. Ya, muy bien. Buenas tardes, bienvenidos al curso de literatura. Continuando con lo que viene a ser la secuencia de la clase, vamos a terminar el primer bloque de literatura universal. ¿Ya? Ustedes saben muy bien que la universidad pide teoría literaria. Este bloque ya lo hemos desarrollado. Literatura universal, literatura española, literatura hispanoamericana y literatura peruana. Primero vamos a terminar universal porque nos falta un tema y luego continuamos con literatura española. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Entonces, si ya tienen su material, vayan abriendo el libro para empezar a desarrollar. ¿Ya? Vamos a terminar con la literatura del siglo XX. Muy bien, jóvenes. Sabemos que el arte responde precisamente a un contexto. Entonces, el caso de la literatura del siglo XX va a responder precisamente a los acontecimientos que se están dando. En el siglo XIX, sabemos que luego del romanticismo, el realismo, sabemos que en el contexto, la paz armada, esa paz, ¿no?, que todo se había establecido, pero que era una militarización por dentro, traería como consecuencia para el siglo XX la Primera Guerra Mundial. Y ahí se vino el problema, la Primera Guerra Mundial. Esto generará una crisis de existencia en muchos autores. Bástenos leer a Unamuno, por ejemplo, en España, con su gran obra Niebla. Bástenos leer los cuentos de Borges, sobre todo Las ruinas circulares, para poder entender más o menos qué era lo que había sucedido en aquella época y cuál era la visión de la existencia. ¿Ya? Ahora, en medio de esta Primera Guerra Mundial se desató la Revolución Rusa, todos sabemos por el curso de historia, y luego se vino el periodo de entreguerras y la presencia de partidos como el nazismo, el fascismo, y así también se va a desatar la Guerra Civil Española del año 36 al año 39, que concitó la atención de muchos intelectuales, ¿no?, y artistas. Apenas terminó la Guerra Civil Española, ese mismo año comienza la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que toda la primera mitad del siglo XX ha sido solamente guerras, el mundo prácticamente ha sido resquebrajado. ¿Ya? Los artistas no van a ser ajenos a esta situación. Muchos de los artistas decidieron, ¿no?, lanzarse en contra de este contexto y ellos formarán sus ejércitos del arte. ¿Ya? Y van a decir ellos, siempre vamos a mirar adelante y ya no miraremos hacia atrás. Entonces, como forman estas avanzadillas, ¿no?, estamos hablando con metáforas, avanzadillas en el arte, es que van a recibir el nombre de vanguardia. ¿Por qué vanguardia? Deriva de dos voces, avant-garde, que significa la guardia de avance o la guardia de adelante. Por eso recibieron el nombre de vanguardismo. ¿Está bien? Y ese también es, ahí está el punto principal de esta literatura del siglo XX que debemos recordar. Recordar porque ustedes ya han conocido este punto. ¿Ya? Ahora, este vanguardismo que se desenvuelve en todo este periodo, ¿por qué se va a caracterizar? Si no va a querer mirar hacia atrás, eso significa que a ellos los caracteriza la innovación. La innovación. Pero para innovar, ellos tienen que romper todas las reglas tradicionales. Así que van a empezar a experimentar. Esas son las grandes características del vanguardismo, la experimentación y la innovación. ¿Está bien? Ahora sí, segundo punto. Eso quiere decir que ellos se van a lanzar en contra de toda normativa, contra todo precepto, contra toda normativa. Ya van a destruir todo el pasado para crear algo novedoso.
A esto también, al romper todo eso, ellos también van a lanzarse contra todo prejuicio estético, ¿ya? Y van a conformar no un movimiento en sí, sino un conjunto de ismos o de movimientos. ¿Está bien? Entre estos ismos podemos mencionar, por ejemplo, el cubismo. Este cubismo que plantea la visión múltiple de la realidad como un cubo, que a diferencia del cuadrado tiene solamente un punto de vista. Aquí van a haber diferentes puntos de vista, como en la poesía. En la poesía, antes el poema se leía, ahora puedes leer, pero también lo puedes ver, porque se van a desarrollar caligramas. ¿Está bien? También se desarrolla el futurismo. Este futurismo, ¿ya?, cuyo nombre anuncia todo, celebran los avances tecnológicos, celebran el futuro. Ya este futurismo solamente veía el lado idealizado. Hay que recordar que desde el siglo XIX ya comenzó la militarización y entonces se creaban, habían avances tecnológicos, pero para la destrucción. Entonces ellos no veían el lado negativo, siempre veían el lado positivo o idealizaban todo ese mundo tecnológico. A esto se le suma también el expresionismo. Este expresionismo, cuyo nombre lo dice todo, ¿no?, que vamos a expresar el mundo sensible. El artista expresa su mundo sensible, pero al reconstruir la realidad la va a deformar. Entonces, en las historias vamos a encontrar hechos sorprendentes, insólitos, maravillosos, ¿ya?, pero que son tomados por los personajes como algo ya normal y cotidiano. Precisamente dentro de esta tendencia, muchos enmarcan las obras de Franz Kafka, que en realidad él no fue expresionista, pero sí tuvo amigos que pertenecieron a la escuela y de alguna manera tuvo rasgos, pero no exactamente perteneció. ¿Está bien? Por eso se habla del absurdo expresionista, ¿ya? También el dadaísmo que fue antipoético, antiestético, y que este dadaísmo, al agonizar, brindaría las características necesarias del futuro surrealismo. Y este surrealismo que nació del Dada también recibe influencia del psicoanálisis y la exploración del mundo onírico, del mundo de inconsciente. ¿Está bien? Ahora sí, hasta aquí ya tenemos las características y ahora dentro de todo este grupo tenemos que hablar acerca de un gran exponente. Vamos a recordar, ese señor fue Franz Kafka Lowell. Bien, Franz Kafka Lowell. ¿Qué es lo primero que debemos recordar sobre Franz Kafka Lowell? La universidad nos solicita de él la novela La Metamorfosis. Esta Metamorfosis es una novela bastante breve. Algunos lo llaman simplemente relato, ¿no?, o novela breve. La primera característica en cuanto al estilo es que, punto número 1, ¿ya?, presenta un relato lineal, presenta linealidad, ¿ya?, linealidad, y también presenta omnisciencia, pero si está en la época de la vanguardia y las técnicas como el flashback, el monólogo interior, hay que recordar que el monólogo interior ya se establece de manera definitiva y se perfecciona cuando James Joyce publica en 1922. Kafka aparece pocos años antes, ¿está bien? Es más, ¿no? También en cuanto al flashback todavía tenemos que esperar un poco más, ¿no? En cambio, Kafka aparece poco antes, por lo tanto, su estilo todavía es algo tradicional. Sin embargo, en lo que sí Kafka va a resaltar es en cuanto a la alegoría, ¿Qué es una alegoría? ¿Ya? La alegoría es una figura literaria que se utilizó desde muchos siglos, en toda la existencia. Es más, ustedes cuando eran niños, seguro que en el colegio les han contado fábulas. En las fábulas también encontramos alegorías. Una alegoría consiste en dar a entender una cosa con las palabras y otra con el sentido.
¿Está bien? Es una metáfora en sí. ¿Ya? Dar a entender una cosa con las palabras y otra con el sentido. Por ejemplo, cuando uno lee la Divina Comedia, ¿no? Y Dante se encuentra en medio de una selva oscura. Esa selva oscura es la alegoría del mundo del pecado. ¿Ya ves? Eso es una alegoría. Ya, es decir, me encontré en una selva oscura, quiere decir yo he pecado, soy pecador, caí en el mal camino. Entonces también aquí vamos a encontrar alegoría en la obra La Metamorfosis, la deshumanización del hombre alegorizado en el insecto. ¿Está bien? A esto le podemos sumar también otro punto más sobre la narrativa de Franz Kafka, ¿ya? Ahora, ¿qué le podemos añadir también? Que Kafka desarrolla ese mundo de absurdo que se le ha venido a llamar lo kafkiano, ¿no? El introducir hechos insólitos, maravillosos, pero tomado por los personajes como algo normal. ¿Está bien? Los hechos absurdos, ¿ya? Ahí está. Ahora sí, ahora que ya tenemos estas características que aparecen en la Metamorfosis, también tenemos que hablar acerca de los personajes que van a aparecer, ¿ya? Entre los personajes aparece el mismo Gregorio. Gregorio se ha transformado en insecto. ¿Qué lo ha transformado en insecto? Hay que recordar que Gregorio despierta, al despertar convertido en insecto, mira qué elemento tan maravilloso, despierta convertido en insecto, él se preocupa mucho por el trabajo. La pregunta es, ¿y por qué se preocupa tanto por el trabajo? Lo que pasa es que la familia de Gregorio tiene una deuda con la empresa en la que trabaja. Por eso Gregorio tiene que pagar esa deuda y él en una parte va a decir, no, solo me faltan 6 años. 6 años haciendo lo mismo para poder pagar la deuda. O sea, Gregorio durante 6 años tiene que ir por el mismo lugar, tiene que subir a los mismos tranvías, saludar a las mismas personas, mirar las mismas paredes, es decir, el mundo rutinario. Y esto lo está deshumanizando. Hay preocupaciones en Gregorio, no solamente es el problema de la deuda de la familia, ha prometido a su hermanita que iba a estudiar en una, le podríamos llamar, en un instituto de música, porque a ella le gustaba tocar el violín. Entonces, y aparte, él mantenía a su familia. O sea, aquí tenemos también al padre de Gregorio. Este padre que no tiene nombre, pero es un personaje bastante autoritario. Un personaje que cuando Gregorio, por ejemplo, ya transformado en insecto, desea entrar a la habitación, él hace un movimiento, haciéndole una seña al padre, pero este no entiende la situación. Entonces no va a haber comunicación en la familia y es otro de los temas. Si bien el tema central es la deshumanización del hombre, también hay temas como la incomunicación familiar y el padre, cuando Gregorio ya se ha convertido en insecto y Gregorio en esa condición no puede trabajar, entonces el padre va a ingresar a trabajar en un banco como conserje. Y él no se quita el uniforme ni para dormir, ni para almorzar. O sea, prácticamente ha perdido su condición de ser humano y se ha alienado. ¿Ven? Ahí está. Encontramos otro tema, la alienación. ¿Ya? Es el padre con este carácter autoritario que al ver que Gregorio sale de la habitación le va a lanzar las manzanas y una de ellas se va a incrustar en el cuerpo y no la va a sacar. Se va a quedar allí y poco a poco también Gregorio va a sufrir las consecuencias de esa manzana en su cuerpo. Al lado del padre aparece la madre. Bueno, en el caso de la madre es una persona bastante sumisa ante lo que ordena el padre. El jefe, cuando aparece el jefe, ya que Gregorio no sale de su habitación, entonces el jefe ha llegado, ¿no? Y Gregorio dice, pero ¿por qué tiene que venir él? ¿Por qué no puede enviar a un trabajador? ¿Por qué necesariamente tiene que venir él a hacerme sentir mal delante de mi familia? O sea, el jefe ya tiene esas características. Es más, Gregorio dice, ¿cómo quisiera decirle todas sus verdades? Pero me faltan 6 años para terminar de pagar la deuda. Ya vería, se caería desde el escritorio donde él se sienta para que los demás lo podamos ver hacia arriba. O sea, este jefe tiene ese cierto autoritarismo. Si el padre presenta autoritarismo paternal,
En el caso del jefe es un autoritarismo laboral, ¿ya? Y este jefe al final abandona y se va, luego de hacerle quedar mal, haberle dicho: ¿por qué usted se encierra en su habitación y habla con monosílabos y con sonidos extraños? ¿Por qué hace sufrir a su familia? En vez de preocuparse por él, ya que es el único día que ha faltado, qué extraño. Y ahora él viene y le dice todo eso, y es más, le hace saber que ni siquiera ha rendido muy bien últimamente en el trabajo. Y eso pues hace sentir mal a Gregorio. Gregorio trata de salir, y al salir el jefe simplemente se asusta y se va, ¿no? ¿Por qué? Porque Gregorio en esa condición también ya no va a poder laborar. Así que Gregorio, en este caso, es rechazado por ese sistema capitalista. El capitalismo te va a decir: si tú me produces, yo te acepto. Si no logras producir nada, entonces no sirve para mi empresa. Y eso es lo que va a hacer el jefe. Luego también aparece Grete, que es, aparte de Gregorio, el único personaje, ¿ya?, que va a tener nombre. Grete es la hermanita de Gregorio. Y ella en un primer momento se solidariza con él y le va a llevar comida, le va a limpiar el cuarto, pero luego con el tiempo ella ya va cambiando su punto de vista y al final ya simplemente decide alejarse de Gregorio e incluso va a decir, ¿no?, si él fuese Gregorio, él comprendería que no podemos vivir con semejante monstruo. Si él fuese Gregorio ya se hubiera ido hace tiempo. O sea, eso es lo que está pensando la hermana, pero él quiere adueñarse. Él va a terminar matándolos a ustedes dos, ¿no?, le dice a su padre. Ya, ahora, aparte de Grete, ya vienen también los inquilinos, que van a alquilar el cuarto de Grete, y al final, cuando descubren, aparece el insecto, descubren que han convivido con ese insecto todo ese tiempo, ellos reclaman pues al padre. ¿Ya? Esa es la historia de la metamorfosis. Hay que recordar que Gregorio, a lo largo de la novela, él sale 3 veces de su habitación. La primera vez sale cuando el gerente está allí y el gerente se va sin él. Él sale con la intención de ir a trabajar, pero el padre lo regresa a la habitación. Luego sale por segunda ocasión cuando la madre se desmayó y él corre detrás de Grete para ayudarle a socorrer a la madre, pero Grete no entiende la situación y Grete se encierra con la madre en el cuarto y Gregorio queda afuera. Es allí cuando llega el padre y le lanza las manzanas. Así herido ingresa a la habitación por segunda vez. La tercera vez sale porque Grete toca el violín y a él le gustaba ver a su hermanita cuando tocaba el violín y decide bajar las escaleras y allí aparecen los inquilinos. Entonces se va a suceder este problema con Gregorio y Grete va a reaccionar mal y Gregorio sube a la habitación, se encierra y más convencido, como dice el narrador, más convencido, ¿no?, que su hermana, de que él, su existencia ya era en vano, él deja de existir, ¿no? Él va a morir. Esa es la metamorfosis. A ver, chicos, para terminar, vamos a terminar con la literatura universal, con este capítulo. Pregunta número 14. Sí, pregunta número 14. Jóvenes, a ver, pregunta número 14. Veamos acá. En la pregunta número 14 nos dice sobre la metamorfosis, ¿ya? Dice, tenemos que intentar quitárnoslo de encima, dice la pregunta. Y es un fragmento en que Grete se está expresando como les había dicho. Dijo entonces la hermana y dirigiéndose solo al padre, porque la madre con su tos no oía nada, os va a matar a los dos. Ya lo veo venir. Cuando hay que trabajar tan duramente como lo hacemos nosotros, no se puede además soportar en casa este tormento sin fin. Yo tampoco puedo más. Y rompió a llorar de una forma tan violenta que sus lágrimas caían sobre el rostro de la madre, la cual la secaba mecánicamente con las manos. Con respecto a ese fragmento, vamos chicos, ¿cuál sería la respuesta en la pregunta número 14? ¿Ya? En la pregunta número 14. Yo creo que por descarte, la alternativa dice, ¿la alienación de Gregorio provoca la deshumanización de Grete? No, falso. ¿Ya? A ver, la E, la marginación de Gregorio es verdad, al ser encerrado es marginado.
¿La marginación de Gregorio conllevará a su mutación en insecto? No, él ya se había transformado desde el inicio. La C, ¿el autómata se humaniza al contemplar el sufrimiento del expoliado? No, tampoco, ahí no hay humanización. Goethe, todo lo contrario, está reclamando. La solidaridad frente al desvalido, Goethe no se está solidarizando, sino que todo lo contrario, ¿no? Goethe aquí está reaccionando de una manera, pues, en contra de Gregorio. Y luego dice, B, ¿el capitalismo margina y destruye al sujeto? Sí, ahí está. Lo están marginando, finalmente deciden, él tiene que irse de este lugar. La alternativa la B de Beatriz, ¿ya? La B de Beatriz, 14. A ver, la 15, es la única posibilidad. Padre, solo tienes que desechar la idea de que se trata de Gregorio. El haberlo creído durante tanto tiempo ha sido nuestra auténtica desgracia. Pero, ¿cómo es posible que sea Gregorio? Si fuese Gregorio, hubiese comprendido hace tiempo que una convivencia entre personas y semejante animal no es posible. Y si hubiese marchado por su propia voluntad, ya no tendríamos hermano, pero podríamos continuar viviendo y conservaríamos su recuerdo con honor. A ver, muchachos, de acuerdo a la lectura, ¿cuál sería la respuesta? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Ajá. Pregunta número 15. Ajá. Alternativa E de Ernesto. Bien, Ernesto es el protagonista de la novela. El protagonista de la novela. ¿Qué novela, muchachos? ¿Ah? ¿Qué novela? Ernesto, un niño que llega al Cusco, a Bancay, Los ríos profundos de José María Arguedas, cuya visión acerca del mundo andino es una visión más íntima, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de otros indigenistas. Ya, hasta aquí, muchachos, hasta este punto, ya terminamos literatura universal. Ahora vamos a empezar con la literatura española. Ya, literatura española, bloque nuevo en el curso. ¿Está bien? Tomar en consideración, por favor, que hoy solamente vamos a hablar de la literatura medieval y del siglo de oro español que nos exige el material. ¿Está bien? Nos exige el material. ¿Ya? Así que nos vamos a concentrar en esos puntos. ¿Ya? La literatura española, como su nombre lo dice, se va a desarrollar en castellano, en español. Y hay que recordar que el español o castellano es una lengua que había aparecido ¿en qué época, muchachos? A ver, ¿en qué época aparece, no? ¿Aparece el castellano como lengua? Recuerda que había derivado del latín. Aparece en la Edad Moderna, aparece en la Edad Antigua, se desarrolla en la Edad Media. A ver, ¿en qué época el español o castellano nace como una variante del latín, ¿verdad? Se desarrolla en la Edad Media. Es decir, la literatura española no la vamos a estudiar desde la Edad Antigua, como hicimos con Grecia, sino que la literatura española a partir del mundo medieval. Punto número 1 en romano, literatura medieval, a partir de este punto. ¿Está bien? Medieval. Ahora, pero no vayas a pensar que el castellano surgió en el siglo V, no, pasan muchos siglos y más o menos por el 9, por el siglo X, comienzan las primeras manifestaciones de las lenguas que se van a denominar romances. Y ya en el siglo XI, ahí ya podemos hablar acerca de una manifestación literaria, siglo XI, pero eso será consecuencia también de ¿qué? No debes olvidar que en la Edad Media España sufre una invasión. A ver, ¿invasión de quién es? A ver, ¿invasión de quién es? ¿Quiénes invaden España, muchachos? ¿Ah? ¿Quiénes van a invadir España? A ver si lo recordamos. Claro, a ver, ajá. ¿Quiénes invaden España? Listo.
En España, por el sur de España, van a invadir los moros, ¿no es así? Ellos van a traer la religión del Islam, o sea, se da la invasión de los moros. Y entonces los españoles se van a refugiar en el norte porque los moros se adueñan de prácticamente casi toda la península y le van a llamar Al-Ándalus a esa región. Ahí comienza la reconquista española, que así lo llaman muchos historiadores. Hay algunos que dicen que no debe llamarse así, pero bueno, pues se le conoce de esa manera, ¿no? Entonces, cuando se desarrolla esta reconquista española, ¿ya? Va a haber convivencia de alguna manera, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí, va a haber convivencia, esto va a traer como consecuencia una convivencia religiosa, claro, convivencia religiosa, porque debes recordar que si bien hay mundo de cristianos, si bien hay mundo de moros, también debes recordar que aparecen los judíos, claro. Por eso un gran reflejo de eso será el poema de Mío Cid. En el poema de Mío Cid, Rodrigo Díaz de Vivar es cristiano. Él se enfrenta a los moros y engaña a los judíos. Es decir, España se convierte en una especie de escenario de guerra religiosa. Ya eso lo vamos a ver reflejado en el Mío Cid. También va a haber convivencia social. ¿Y por qué social? Porque aparecen nuevas formas sociales, los mozárabes. Hay que recordar que estos mozárabes habitaban en tierras que habían sido invadidas por los árabes y algunos lograron salir de allí y llegaron hacia el norte, igual recibían el nombre de mozárabes. A esto se le suma también una convivencia lingüística. Hay que recordar por el curso del lenguaje que el mundo de los árabes, la lengua árabe, había alimentado al castellano. ¿Está bien? Esta convivencia va a durar hasta el siglo XV, cuando los reyes católicos ya expulsan a los moros. Ahí termina la reconquista española. ¿Está bien? ¿Ya? Ahora, dentro del mundo de la literatura medieval vamos a encontrar momentos. Como había mencionado por ahí, siglo XI. Claro, en el siglo XI aparecen las primeras manifestaciones literarias del castellano. Y se le llama literarias porque son manifestaciones líricas, o sea que va a ser expresión de sentimientos, ¿ya? Estas primeras manifestaciones líricas reciben el nombre de las jarchas mozárabes. Ahí está, las jarchas mozárabes, ¿ya? Que eran expresiones de sentimiento de una dama por la ausencia, ¿no?, de un caballero, ¿ya? Ahora, siglo número XII. En el siglo número XII, ¿ya?, aquí se desarrolla el famoso mester. El término mester significa oficio. El mester de juglaría. Eso quiere decir que es el oficio de los juglares. Hay que recordar que durante la Edad Media aparecieron tres clases de poetas fundamentalmente. El poeta lírico, que era llamado trovador, ¿no?, el que despertaba emociones sentimentales, ¿no?, hacia una dama. Luego también estaba el clérigo, que desarrollaba una poesía religiosa. Y finalmente el juglar, que desarrollaba una poesía épica. Y este juglarcito precisamente se llama mester de juglaría porque él va a difundir su literatura y él iba a las plazas, a los mercados o a los castillos a cantar, narrar hazañas de héroes. Y si él iba también a las plazas, significaba que no solamente su destinatario era gente de nobleza, también gente del pueblo, por eso su literatura era de tendencia popular. ¿Está bien? Esos poemas que se difundían en la Edad Media recibieron el nombre de... ¿Qué nombre recibieron esos poemas que fueron difundidos por los juglares, muchachos? A ver, una vez vino en examen de admisión. A ver, muchachos. A ver. ¿Cómo se llamaron esos poemas?
Claro, muy bien, así es. Los cantares de gesta, el cantar. Recuerden que el término cantar significa que este poema nació para ser cantado y gesta significaba hazaña, o sea, eran cantares de hazañas de héroes medievales. ¿Está bien? Ahora sí. Luego llegaría también en los siglos, vamos a poner aquí, siglos XIII y XIV. En esta época se desarrolla el mester de clerecía. Ya sabemos que mester significa oficio y en este caso de clerecía son los clérigos. Es el hombre de la iglesia que ahora va a difundir su literatura. Y si es de la iglesia, se supone entonces que esta literatura tiene la tendencia a enseñar. Es una literatura que tiende a moralizar. ¿Está bien? Ahí hay una gran diferencia, pero también es una literatura desarrollada no solamente por hombres de la iglesia, también por nobles. Aquí podemos encontrar al infante Juan Manuel con su hermosa obra El Conde Lucanor, o también Alfonso X, el famoso rey sabio. Ese rey sabio y su padre Fernando III de Castilla, ellos van a incentivar la vida intelectual en esta época. Es más, no solamente crean la Escuela de Traductores de Toledo, sino que también ya ellos van a oficializar el castellano y también por esa época se funda la Gran Universidad de Salamanca. Ya, o sea que ya hay difusión de cultura. Luego llegaría también el siglo XV. Y en el siglo XV ya estamos anunciando el final de la Edad Media, abrimos la Edad Moderna con el Renacimiento y aquí también se desarrolla ese mundo que anuncia el Renacimiento, le vamos a llamar el pre-Renacimiento. Pregunta, jóvenes, ¿el Renacimiento tenía como base, cuál era la base de pensamiento del Renacimiento? A ver, ¿cómo se llamó ese movimiento intelectual que abrirá las puertas al... muy bien. El antropocentrismo es el punto de vista que van a recoger estos maestros, ¿ya? Pero se va a llamar el humanismo, ¿está bien? Listo, los humanistas eran aquellos maestros que se habían enamorado de la cultura greco-latina. Cuando ellos empiezan a difundir sus ideas, los artistas se enamoran de esas ideas y también rescatan el mundo clásico, por eso se va a llamar Renacimiento. Listo, ya tenemos el cuadro, el panorama de la literatura medieval y ahora vamos a elegir un punto, porque eso nos pide la universidad. Durante la época del mester de juglaría, aquí aparece un hermoso poema titulado El poema de Mío Cid. ¿Está bien? Todos sabemos que el término Mío Cid quiere decir mi señor en lengua de los árabes. Y en segundo lugar, profesor, ¿no era cantar de Mío Cid? ¿Por qué lo llama poema de Mío Cid? ¿Ya? Lo que sucede, muchachos, es que la obra está incompleta. Ha llegado a nosotros de manera incompleta. Le falta la hoja número 1 y le faltan 2 hojas interiores, es decir, 3 hojas faltantes. Y en la primera hoja, quizás, quién sabe, quizás iba el nombre del autor y el título de la obra, pero esa hoja se perdió. Por eso es que algunos lo titulan Cantar de Mío Cid o Poema de Mío Cid. ¿Está bien? Cualquiera de los títulos igual vale para nosotros para el examen de admisión. Ahora, sobre el Mío Cid, pregunta, chicos, a ver, envíen verdadero o falso. ¿El protagonista Rodrigo Díaz de Vivar existió en la vida real? ¿Verdadero o falso? Muy bien, correcto, verdadero. Eso quiere decir que el poema contiene elementos realistas. ¿Está bien? O sea que tiene un carácter realista, pero no tiene elementos fantásticos. Como toda obra de literatura, contiene también elementos de ficción. Pero hay una diferencia entre los cantares franceses, alemanes y el cantar español. En el cantar español prima más el carácter realista. En cambio, en los otros cantares, el carácter ficcional. O sea, que tiene un carácter realista. ¿Está bien? Para poder estudiar el poema de Mío Cid, no olvidemos, el protagonista se llama Rodrigo Díaz de Vivar.
Y él pertenecía a una categoría que era infanzón, una categoría de nobleza, pero una nobleza baja, una nobleza advenediza. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, él va a tener problemas con la nobleza linajuda. ¿Ya, chicos? Y él, en la vida real, se había casado con una señorita llamada Jimena. Y con ella va a tener dos hijitas, Doña Sol y Doña Elvira, que en la vida real tenían otros nombres, ¿no? Sus nombres eran Cristina y María, solo que en la ficción, en el poema de Mío Cid, se van a llamar Doña Elvira y Doña Sol. Ahí está. Para empezar el análisis de la obra tenemos que recurrir a un gran estudioso, porque sobre la obra se ha escrito mucho. Muchos han estudiado la obra, pero la universidad nos pide lo que propone, por eso colocamos, según Ramón Menéndez Pidal. Ramón Menéndez Pidal. ¿Está bien? La universidad se concentra bastante en el estudio de este maestro. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. ¿Ya? Colin Smith también estudió el poema de Mío Cid, es más, va a contradecir algunos puntos que Menéndez Pidal había establecido, pero la universidad nos pide sobre todo de él. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sostiene Menéndez Pidal? Que la obra ha quedado anónima. La obra es anónima. En cambio, Colin Smith dice que la obra sí tiene un autor, y ese autor es Perabat, ¿no? El copista que sostiene Menéndez Pidal. Ya ven, entonces va a contradecir algunos puntos, pero Menéndez Pidal sostiene que es anónima. Sin embargo, Menéndez Pidal dice que hay dos posibles autores, juglares, que han compuesto la obra. ¿Está bien? Uno es de San Esteban de Gormaz, y el otro es de Medinaceli. ¿Ya? Esto ha venido en examen de admisión de San Marcos. San Marcos te preguntó, según Menéndez Pidal, ¿ya?, el poema de Mío Cid pudo haber sido compuesto por, la respuesta, dos juglares, uno de San Esteban y el otro de Medinaceli. ¿Y por qué sostiene eso? Porque el juglar de San Esteban, cuando uno lee el poema, Rodrigo va por la zona de San Esteban y el juglar se detiene para poder hablar de la geografía, de los pueblos y costumbres. Entonces, por ese verismo geográfico es que sostiene que la obra fue compuesta por un juglar de ese lugar. Y lo mismo sucede con el de Medinaceli. Por eso dice, no fue un juglar, fueron dos juglares, uno de San Esteban y de Medinaceli, por la precisión geográfica. ¿Ya? Ahora, como el personaje es histórico, sostiene de que el de San Esteban introduce el verismo histórico. El verismo histórico, por ejemplo, aparecen personajes como Ramón de Berenguer, como Alfonso VI, que era el llamado el rey de las tres religiones, como la esposa del Mío Cid, el mismo Mío Cid, y que el juglar de Medinaceli introdujo elementos de ficción. Por ejemplo, la escena del león, cuando se escapa un león y Rodrigo lo toma de la melena y lo devuelve a la jaula. Eso es un elemento pues maravilloso, es de ficción. Y él aparentemente introdujo esos puntos. ¿Está bien? Hasta ahí con los juglares. Pero ¿cómo la obra llegó a nosotros? Llegó a nosotros porque supuestamente, dice Menéndez Pidal, el primero que lo compuso fue el de San Esteban. Luego el de Medinaceli le añadió elementos de ficción. Y luego en el año de 1307, la obra fue copiada por Per Abad. Para Colin Smith este es el autor, pero para Menéndez Pidal, Per Abad solamente es un copista. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo que era un copista, profesor? Lo que sucede es que en la Edad Media, como ustedes saben, no había imprenta. Si no había imprenta, ¿cómo se difundían los libros?
Si digamos que tú querías un libro, ¿no? Entonces, ¿a dónde ibas? Normalmente ibas a un monasterio, una abadía, y ahí le pedías por favor que hiciera este libro. Y te decían ya, vuelva en 3 años o 5 años, porque tenían que copiar la obra a mano, imagínense. Por eso es que tener libros en la Edad Media, pues, era economía y solamente ciertas clases sociales. Ya cuando aparece la imprenta, más adelante, ya hay difusión de libros y haber cultura. Pues, ¿no? En esta época era así. Y cuando uno lee el poema de Mío Cid, en la última hoja, en el explícit, cuando cierra el poema explícitamente dice, ¿no? Esta obra fue terminada de escribir por Per Abad. La labor de los hombres de la iglesia, ¿no? Era copiar las obras en otros pergaminos, ¿no? Por eso se terminó de escribir por Per Abad en el año de 1307, aunque también hay problemas con la fecha porque hay un vacío en una de los, recuerden que se colocaban, ¿no? Por ejemplo aquí 1000, se colocaban letras, ahí está 7, pero se perdió, se borró una letrita, por eso que también hay problemas con respecto a la fecha. Pero ¿cómo llegó a nosotros? Porque en el año de 1779, el maestro Tomás Antonio Sánchez, él va a editar la obra por Tomás Antonio Sánchez. Ahí está, ¿ya? El erudito Tomás Antonio Sánchez, junto con un conjunto de poemas anteriores al siglo XIV, va a publicar el poema de Mío Cid. Hasta ahí, bueno, no hay problema, es información sobre la obra. Y ahora vamos a ver el siguiente punto. La estructura, la división del poema. A ver, chicos, ¿cuántas partes tiene el poema? ¿Cuántas partes? ¿En cuántas partes? A ver, envíen el número. A ver, ¿en cuántas partes? Correcto, muy bien, 3 cantares. Ahora te voy a confesar algo, ¿no? Ya que estamos en una tarde de confesiones. Lo que sucede es que en realidad el poema no está dividido, el original no está dividido, ¿ya? Lo que pasa es que Ramón Menéndez Pidal, este maestro, él como analizó la obra, la estudió, él se percató de que había un verso que decía, aquí comienza los versos de este cantar. Entonces él dijo, este verso me va a servir de límite entre este y el siguiente. Y cuando siguió leyendo, notó que había un verso que decía, aquí se acaban los versos de este cantar. Allí hizo la otra división y al final determinó que se podía dividir en 3 partes. ¿Está bien? Porque hay otros estudiosos que lo han dividido en 2 y él sostiene en 3. ¿Está bien, chicos? Ya, ahí está. Por eso, cuando se habla de la división del poema, es que es una propuesta, sugerencia de Menéndez Pidal. ¿Ya? De Menéndez Pidal. Vamos a ponerle ahí sugerencia de el maestro Pidal. Listo. Y esas 3 secciones van a ser, número 1, tenemos aquí, el cantar del destierro. Hay que tomar en consideración, punto número 1, que la palabra destierro deriva de desterrar, que significa quitar las tierras. Es decir, es una deshonra pública que va a sufrir el Cid. Por eso el tema de la obra es la búsqueda o la recuperación de la honra. Ya que lo han deshonrado, él tiene que recuperar esa honra. ¿Ya? Segundo punto, hay que tomar en consideración que la obra está incompleta, así que no sabemos cómo realmente empieza, pero sí los versos comienzan cuando el Cid está saliendo de Vivar, ¿no? De sus ojos fuertemente llorando, dice el poema. Profesor, entonces, ¿por qué lo expulsaron? Eso fue completado. Menéndez Pidal también se dio cuenta de que habían crónicas y que también el poema fue prosificado. Entonces, con esa prosificación y las crónicas, completó los vacíos, las lagunas del poema de Mío Cid. O sea, la gran labor de este maestro, no ha sido sencilla. Y gracias a eso nos enteramos de que el rey había enviado a Rodrigo a cobrar tributos
a la zona de Sevilla y de Córdoba, que en ese lugar él se va a enfrentar al conde García Ordóñez y lo va a deshonrar arrancándole un mechón de barba, y que luego estos nobles van a indisponer al rey con el Cid y él lo va a desterrar, ¿no? Entonces nos enteramos de que fue por envidia de sus enemigos. Así el Cid va a tener que salir de Castilla. ¿Está bien? A ver, si nosotros vamos a un pequeño mapa, ya vamos a mover un ratito la cámara. Ahí, muy bien, es que me han abandonado el día de hoy. Ya, listo. ¿Ya? A ver, muchachos, veamos aquí, ¿no? Imaginemos, aquí está España, es la España de la Edad Media. Ya, ahí está. Muy bien. Los moros han invadido y ellos se han adueñado de toda esta región, que le van a dar el nombre de Al-Ándalus. Y los españoles que se han refugiado en el norte, ellos comienzan la reconquista y ahí va a aparecer el mío Cid. ¿Está bien? Ya listo. Entonces él va a tener que salir de Vivar y luego así va a ir saliendo de pueblo en pueblo hasta que finalmente sale de Castilla y entra a tierra de moros. ¿Está bien? En el Cantar del Destierro, el Cid sale de Vivar y llega a Burgos. En Burgos nadie lo recibe y una niña se va a encargar de explicarle el motivo. Y le va a decir que en realidad se debe a que el rey había dicho: si alguien al Cid le da comida, cobijo o agua, simplemente se le quita los bienes y se le arranca los ojos de la cara. Sabiendo lo impuesto por el rey, el Cid acampa afuera y allí él, con la astucia de Martín Antolínez, le va a proponer engañar, ¿no?, a los judíos y obtener así algo de dinero para poder salir de Castilla. ¿Ya? Ahí también engaña a los judíos que se dedicaban pues al préstamo. ¿Ya? En cambio, los moros y los cristianos se enfrentaban en batallas, los judíos no, eran hombres más de economía, eran prestamistas. Así sale de Burgos y llega a San Pedro de Cardeña. En San Pedro de Cardeña, ¿ya?, ahí él se va a encontrar con su esposa y sus hijas y ahí las va a tener que dejar. ¿Por qué, profesor? Porque no las puede llevar a tierra de moros, es un peligro. Entonces las va a dejar y luego el Cid ya va a tener que salir de Castilla. ¿Está bien? Estando ya en la frontera, se le presenta el ángel Gabriel. Ahí también tenemos un elemento de ficción maravilloso, la presencia del ángel Gabriel. ¿Está bien? Y luego de eso ya entra a tierra de moros y al entrar a tierra de moros, él va a empezar a conquistar tierras. ¿Está bien? Entre esas tierras podemos mencionar Castejón, Alcócer, ¿ya? Hay que recordar y tomar en consideración que él tomaba ciudades en muchas ocasiones sin derramar sangre, sino por estrategia militar. Por eso sostienen algunos que a él lo llamaban el campeador. Campeador. Algunos sostienen que campeador deriva de la voz batallador, esforzado, y otros sostienen que campeador deriva de dos voces, la voz campo y doctor, es decir, él es doctor de campo, pero no significa que él vaya a curar a los heridos, no, significa doctor de campo que era un estratega militar. ¿Está bien? Por eso, ¿ya? Y así, por ejemplo, toma Alcócer sin derramar sangre, los engaña a los habitantes y luego les vende la misma ciudad a ellos. Hasta que va a llegar así, pasa por Teruel, Calatayud y va a llegar al Pinar de Tébar. Vamos a poner aquí el Pinar de Tébar. ¿Está bien? En el Pinar de Tébar, él ya está cerca, no está por la zona de Oriente, ¿ya? Por aquí. Y él ya está tomando este punto y allí recibe una noticia. Aquí en esta zona de España hay una ciudad muy conocida por ustedes. Es la ciudad de Barcelona. ¿Está bien? Y allí habitaba un conde, el conde de Barcelona, Ramón de Berenguer. Y él protegía estas tierras. Como él protegía estas tierras, se dio cuenta de que el Cid pasaba por allí y decide enfrentarlo. Claro que el Cid va a decir: no, yo no he venido aquí
a tomar las tierras, solamente estoy pasando, no quiero peleas. Sin embargo, el conde insistió y el Cid decide enfrentarse a él en el pinar de Teba, ¿ya? Y allí lo toma prisionero, lo vence y obtiene la famosa espada, la espada colada. La espada colada. Y tomó prisionero al conde, porque al tomarlo prisionero va a obtener también riqueza, ¿no? Para que lo libere van a tener que recibir dinero. Sin embargo, el conde hizo una especie de huelga de hambre y el Cid tuvo que liberarlo, ¿ya? Pero se quedó con la espada colada. ¿Está bien? Pero eso sí, solamente nos hemos detenido en este lugar, nada más, ¿ya? Otro punto que no debemos olvidar es que si bien el rey lo ha desterrado, el Cid no va a ir contra el rey, todo lo contrario. Quiere volver a ganarse, ¿no?, el cariño del rey, por eso le envía regalos, ¿ya? Es un hombre muy leal que a pesar de ser desterrado sigue luchando a nombre del rey. Ahí termina el primer cantar. El segundo cantar se titula Las bodas de las hijas. Para iniciar el segundo cantar ya han pasado 3 años. ¿Y el Cid por dónde se encuentra? El Cid ahora está por la zona de, aquí está, la zona del Mediterráneo. Por allí lo encontramos. ¿Está bien? Ahora, en la zona del Mediterráneo toma Cebolla, Murviedro, Castellón, hasta que va a cercar una ciudad y después de 9 meses toma la gran ciudad de Valencia. Allí se da la toma de Valencia, ¿no? Una ciudad importante para los moros, y ya el nombre del Cid recorre todos los labios de España. El rey está bastante contento. El Cid envía regalos al rey, que si bien no lo perdona, recibe los regalos, no lo perdona, pero permite el reencuentro familiar. Es allí que después de 3 años se va a reencontrar la familia, ¿ya? Reencuentro familiar, pero el rey decide perdonarlo. Y al perdonarlo le va a devolver todo, y entonces ahí va a recuperar la honra. Va a recuperar la honra, pero también los infantes de Carrión, en ellos se despertó la codicia y ellos quieren ahora casarse con las hijas del mío Cid. Y el rey le va a decir, ahora que ya te perdoné, ahora te voy a elevar de condición. Claro, era un infanzón y puede escalar socialmente por medio de un matrimonio. Y le plantea de que las hijas se casen con los infantes de Carrión, a lo que el Cid se niega. Le dice, lo siento señor, pero mis hijas todavía no están tal vez en esa edad. Sin embargo, el rey insiste y el Cid dice, bueno señor, soy tu leal vasallo, acepto tu propuesta. Nada más, pero eso sí, yo no voy a entregar a mis hijas. Elige a alguien que entregue a mis hijas, que ellos no se van a vanagloriar de que yo se las entregué. Entonces el rey llama al primo del mío Cid, Alvar Fáñez Minaya, y es Minaya quien recibe a las hijas del Cid y luego las entrega a los infantes de Carrión. Ahí hay una intención de que si algo lograban hacer a las hijas, algo malo les hacían, el Cid tenía todo el derecho de reclamarle al rey, porque fue él quien las casó. ¿Entienden? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Luego de esto vienen las bodas de las hijas, ha recuperado la honra, y vienen las bodas de las hijas. Y ahí termina este segundo cantar. ¿Está bien? Ahora, el tercer cantar, recordemos, se titula Afrenta de Corpes. Y la palabra afrenta quiere decir insulto, quiere decir deshonra, es decir, van a volver a deshonrar al Cid. ¿Y dónde lo van a deshonrar? En Corpes. Por eso se titula Afrenta de Corpes. Si Valencia está aquí, Corpes más o menos está por aquí. Allí van a maltratar a las hijas del Cid. ¿Está bien? Ahora, ¿y por qué las van a maltratar? Para eso entremos al tercer cantar, que se va a iniciar con los momentos de cobardía de los infantes. Cobardía de los infantes. Hay 2 momentos de cobardía. El primer momento es la escena del león, que ellos huyeron, pero el Cid se despertó
y al escuchar tanto alboroto, el Cid tomó al león y lo devolvió a la jaula, generando burla, ¿no?, hacia los infantes. Y luego el ataque del rey Búcar. El ataque del rey Búcar. ¿Está bien? Y cuando ataca el rey Búcar, el Cid lo vence y obtiene la segunda famosa espada, la tizona. ¿Por qué eso también es momento de cobardía de los infantes? Lo que pasa es que el Cid le dio una misión a Fernando de Carrión, que él tenía que enfrentarse a Ladraf, pero se acobardó, abandonó el campo y allí aparece Pedro Bermúdez, que va a matar a Ladraf. Esto también genera pues burla de parte de todos hacia los infantes. Entonces los infantes le van a decir: Rodrigo, nos vamos a ir a Carrión para enseñarle a tus hijas, que son nuestras esposas, las heredades que tenemos. El Cid no quería que se vayan, pero ellos insistieron. Así que el Cid les regaló las 2 espadas que él había obtenido con tanto valor y también una cantidad de oro para cada uno. Y así se fueron bien ellos, aunque el Cid, desconfiando, envió a su sobrino Félez Muñoz para que cuidase a las primas. Pero estos hombres engañaron a Félez y Félez se fue hacia Carrión y ellos se quedaron en Corpes. Y allí en Corpes ellos van a maltratar a las hijas y las dejan atadas allí a los árboles. ¿Está bien? Cuando las dejan allí en los árboles atadas, sangrando, es para que las fieras vengan y las devoren. Hasta ese punto llegaron. Así que Félez, que se había adelantado, volvió y encontró a las primas en esa situación, las liberó y las llevó ante el Cid. Y el Cid envió un mensajero con el rey diciéndole que esta ofensa la tome como suya porque fue él quien las casó. Ahí está el punto. El rey se siente mal porque él no pensaba que iban a actuar de esa manera los infantes, así que convoca tanto a los infantes, a la corte y también al Cid con sus hombres a Toledo. Y se van a dar las cortes de Toledo. ¿Y dónde está Toledo? Más o menos por aquí. Aquí se van a tener que acercar los de Carrión, ¿no? Y también el Cid y también el rey. Sean las cortes de Toledo y allí el Cid pide que le devuelvan las espadas, pide la dote de matrimonio que entregó y luego de eso pidió también duelo con esos cobardes. Ellos no quisieron, insultaron al Cid hasta que Pedro Bermúdez, el gran amigo del Cid, llamado el Mudo, a Rodrigo Díaz le decían el que en buen hora nació, o sea que hay epítetos. Pedro Bermúdez reta a Fernando de Carrión, ¿está bien? A Fernando. Luego Diego insultó al Cid y Martín Antolínez, el burgalés cumplido, porque fue el único que cumplió con el Cid en aquella ciudad, Martín Antolínez decide batirse a duelo con Diego. Y el hermano de los infantes de Carrión insultó al Cid, por lo que el primo del Cid, Muño Bustiós, decide retarlo a duelo. Ahí está, contra Azur González, el hermano de los infantes de Carrión. ¿Está bien? Listo. Ahí está. Claro que los infantes de Carrión pusieron pretextos y le dijeron que tenían que ir a Carrión porque no tenían armas, luego volver, iban a demorar muchos días. El rey dijo: no hay problema, todos vamos a Carrión. Y entonces los duelos se van a desarrollar en Carrión, allí. Claro que el Cid no va a ir allí, porque el Cid dice: Señor, yo no voy a llegar a esa tierra de los infantes, pero te encargo a mis 3 hombres, sé que ellos vencerán y me los devolverás con bien. Cuando ellos están a punto de separarse, porque el Cid se va a ir a Valencia y los demás a Carrión, llegaron los emisarios de Navarra y Aragón, solicitando las manos de las hijas en segundas nupcias. El Cid está feliz, porque si bien el matrimonio anterior fue bueno porque escaló socialmente, este matrimonio es mucho mejor. Y aceptó, ¿no? Entonces, el juglar cuenta de que el Cid llegó a Valencia y luego llegaron las noticias de Carrión y los hombres del Cid vencieron a los infantes de Carrión y así recupera su honra.
Y luego el juglar termina diciendo que las hijas se casaron con los infantes de Navarra y Aragón. Y ahí está el poema de Mío Cid. Por lo tanto, podemos sostener que el tema central de la obra, el tema central es la recuperación de la honra, ¿ya? De la honra. No olvidemos que en cuanto a la métrica, es todavía una métrica irregular, ¿ya? Una métrica irregular. Y la rima es imperfecta. Métrica irregular porque los versos tienen diversas medidas y la rima es asonante o imperfecta. Muy bien, jóvenes, hasta aquí ya tenemos literatura medieval española y creo que tenemos derecho para marcar. A ver, pregunta vamos a ver, número 11. A ver, creo que ya han desarrollado. Pregunta número 11. A ver, ¿cuál sería la respuesta? La lengua de la cultura escrita fue el latín. En la Edad Media, el latín era para la gente culta, temas filosóficos, religiosos, verdadero. Predomina el pensamiento antropocentrista. No hay antropocentrismo, ¿ya? Más bien es teocentrista, todo gira en torno a Dios, es la Edad Media, ¿ya? A ver, la 3, los juglares renovaron el género lírico, falso. Los juglares, ellos van a difundir el poema, la poesía épica. Los del mundo lírico se llamaron los trovadores en la Edad Media, ¿ya? La 4, en la Baja Edad Media se percibe una literatura prehumanista. En la Baja Edad Media estamos en el prerrenacimiento. Correcto, el humanismo que había nacido en Italia ya se está difundiendo, por lo tanto la respuesta sería la alternativa B. La alternativa B. ¿Está bien? Listo. Número 12. Vamos a la pregunta número 12. Pregunta número 12. ¿Ya, chicos? A ver, en la pregunta número 12 dice: de familia ilustre somos los infantes de Carrión. Nos hemos de casar con hijas de rey o de emperador, y no nos pertenecían hijas de simple infanzón. Lo que están mostrando aquí los infantes es que ellos ya pertenecen a la nobleza de categoría alta. El Cid pertenecía a la nobleza de categoría baja y a la condición de infanzón. Entonces ahí hay una lucha de noblezas. ¿Está bien? Esa es la nobleza linajuda, la de los infantes, y la nobleza advenediza del Mío Cid. La respuesta 12, la alternativa B. La alternativa B de Beatriz. ¿Ya? A ver, muchachos, la pregunta, la B de Borges, la B de Bovary. Bien, muy bien. Bovary, B de Borges. 13, con respecto, a verdadero o falso sobre el Mío Cid. Este poema pertenece al género épico narrativo verdadero. Es un cantar de gesta. La copia de este cantar es atribuido a Per Abad, como dice Ramón Menéndez Pidal. Sí, fue copiada por Per Abad. ¿Ya? La modernización y división del poema la realizó Menéndez Pidal. Como les dije, él sugirió la división en 3 cantares. ¿Está bien? Verdadero. Hasta ahí tenemos verdadero, verdadero, verdadero. Creo que ya salió la respuesta. Si es verdadero, la alternativa, la E de Edgar Allan Poe, muy de El mundo de Sancho. Correcto, la E de Ernesto, la E de Ernest Hemingway, de la generación perdida del siglo XX, ¿verdad? Listo, muchachos, terminamos la Edad Media. Terminamos y ahora debemos ingresar al siglo de oro español. Espero que hasta allí no haya problemas, ¿no? Todo está bien, ¿no? Todo está bien, ¿no? Ya vamos a tomarle una foto para que puedan ustedes tenerlo también. Ya, listo, no se preocupen. Y de allí continuamos. ¿Ya? Ahí continuamos. Oh.
muy bien. Por aquí. Ya, listo. Ya, muy bien. Ya seguro que el coordinador les va a enviar. Y ahora vamos a borrar la pizarra, ¿ya? Para continuar con la literatura española. Ya ustedes tienen el material, vayan avanzando, ¿ya? Si hay alguna pregunta también pueden realizarlo a través del chat. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ya, listo. Ajá. Espero que se vea bien, ya listo. Ajá. Allá, la 11, la pregunta 11. La pregunta 11, habíamos dado la clave era la B de Borges, ya listo. Ya, muy bien, ahora siglo de oro español. ¿Ya? Vamos a poner aquí siglo de oro español. A ver, te vas a lucir, porque yo creo que dominas historia, así que no hay problema. ¿Ya? A ver, siglo de oro. Como sabemos, el siglo de oro fue el momento de esplendor de las letras castellanas y abarcó dos grandes momentos. Por un lado, abarcó el Renacimiento. El Renacimiento cuya base, hemos dicho, ¿cuál era la base del pensamiento? ¿Cuál era ese movimiento, el movimiento intelectual que se había enamorado del mundo de los clásicos? Habíamos dicho que recibía el nombre de, muy bien, el humanismo, así es, correcto, el humanismo. Este renacimiento que había nacido ¿en dónde había nacido el Renacimiento exactamente? ¿En dónde? Ajá, correcto. A ver, había nacido en Italia, así es, muy bien, chicos, estamos por allá, muy bien, pero ¿qué lugar de Italia? A ver, ¿qué ciudad de Italia? A ver, si es Italia, exactamente, muy bien, así es, Florencia, correcto. La cuna de Dante Alighieri será la cuna también del Renacimiento, que va a rescatar el equilibrio, ¿está bien? Del mundo clásico. Ahora, este Renacimiento se extendió a lo largo del siglo XVI, ¿está bien? Y luego llegaría el Barroco, ya en el siglo XVII. Ahí está, Renacimiento y Barroco. Pero cuando se entra al Barroco hay un problema. El problema es que España está mal, pues. España está grave. Ustedes saben muy bien que España en el siglo XVI ya es dueña de América, pero también tiene conflictos internos y externos. Y esta España, ya que con Felipe II se va a levantar, también Felipe II le abre el camino pues a la desgracia, ¿no? Pierde la Armada Invencible de Inglaterra y España se hunde al entrar al siglo XVII. A esto se le suma también crisis de guerras y de pestes. Por eso en el Barroco español va a haber un problema, ¿no? Va a haber inestabilidad. Y también va a haber esa lucha entre realidad y ficción. ¿Ya? Los españoles se dan contra la realidad y caen al suelo como el Quijote de la Mancha, ¿no? Que alucinaba que todo era hermoso, el mundo de caballería, ¿ya? Ahora, otro dato que no debemos olvidar es que este momento de esplendor se desenvolvió durante el reinado de ¿qué familia? A ver, muchachos, ¿qué familia está en el poder en esa época? ¿Qué familia está en el poder? A ver, en España, ¿qué familia ha tomado el poder? ¿Sabes cómo lo deduces? Fácilmente. Recuerda que en esa época España llega también al Perú. Cuando llegan al Perú, ¿quiénes
¿Qué familia real, qué dinastía está en el poder? Los Habsburgo, muy bien, así es. Luego de los Habsburgo ya viene la familia Borbón, ya viene más adelante las reformas borbónicas, pero cuando llegan los españoles, Carlos I está en el poder. Y esta familia, con Carlos I hasta Carlos II, es la anfitriona de todo el siglo de oro. ¿Está bien? Entonces, es la familia Habsburgo. ¿Está bien? Ahí está. A ver, Carlos I, luego llegaría Felipe II, ¿no? Felipe II, luego llegaría Felipe III, luego llegaría Felipe IV, ya para esta época España está hundida, y luego Carlos II, y con Carlos II, el que no deja heredero, con él también se muere el siglo de oro español. ¿Está bien, chicos? Ya, muy bien, o sea que es la familia anfitriona, no te vayas a olvidar, aunque algunos estudiosos dicen que ya el siglo de oro comenzaba con los reyes católicos, porque con ellos se descubre América, se publica la primera gramática castellana y se expulsa a los moros y hay unidad territorial, ¿no? Sin embargo, todavía tenemos que esperar hasta que aparezca Carlos I para ver el florecimiento de toda esta gran generación de poetas, dramaturgos y narradores. Del siglo de oro, ¿qué nos pide la universidad? Nos pide 2 obras. Una de esas obras viene a ser La vida es sueño, de don Pedro Calderón, ya Pedro Calderón de la Barca. Don Pedro Calderón de la Barca. Y él va a ser dramaturgo, pero para entender a Calderón tenemos que recordar a un personaje anterior a Calderón. A ver, muchachos, ¿qué dramaturgo antes de Calderón había aparecido? Y este dramaturgo nos dejó la obra Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna. A ver, ¿quién fue ese dramaturgo? Muy bien, estamos ahí, muchachos, qué bien. Lope de Vega. Ahora te voy a confesar algo. Lope de Vega, ¿ya? Él escribió también El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, ¿ya? Donde él nos da algunos consejos y establece ciertas normas para poder crear una comedia. Profesor, ¿no será drama? No, te voy a explicar el motivo. Que en esa época se le solía llamar comedia a todas las obras de teatro en verso. Se le solía llamar comedia. Y dentro del término comedia aparecían pues églogas, loas, aparecían dramas, tragicomedias, comedias. Era como un género, ¿no? Hablarlo de manera general, ¿no? Comedia. Hoy en día, claro, ya la clasificación ya ha sido un poco más rigurosa, pero en esa época no. Ejemplo, Fuente Ovejuna es un drama. Hoy en día lo clasificamos como drama, pero en esa época se le solía llamar comedia Fuente Ovejuna. ¿Está bien? Así también La vida es sueño. Ustedes cuando leen los tratados de literatura van a encontrar que está clasificada como una comedia, pero luego cuando se hace el estudio es un drama filosófico. Entonces ahí viene el problema de las confusiones. No es que los libros se hayan equivocado, sino que en el pasado se le llamaba comedia de manera indistinta a las obras. Entonces, conclusión, ¿qué tal si en el examen de admisión te preguntasen La vida es sueño es? Entonces uno rápidamente va a buscar un drama filosófico. Sin embargo, ¿qué tal si no aparece drama filosófico? Entonces puede ser que aparezca el término de comedia barroca del siglo XVII. ¿Está bien? Cualquiera de ellos. Ahora, debido a eso, ese es el problema que vamos a encontrar, y también hay que considerar algo. Justo hablando de Lope de Vega, vamos a volver a Lope de Vega. En ese hermoso tratado, Lope de Vega te decía: debemos mezclar tragedia y comedia, aunque sea un minotauro de Pasífae. Eso Calderón lo toma en consideración. En La vida es sueño,
mezcla tragedia y comedia, por eso se llama drama filosófico. ¿Está bien? Segundo punto, Lope de Vega decía, 5 actos es demasiado, hay que reducirlos a 3. Y a partir de Lope de Vega, 3 actos, presentación, nudo y desenlace. Calderón de la Barca lo tomará en consideración. ¿Está bien? Otro punto, Lope de Vega decía, como es obra en verso, si tu personaje tiene algún dolor y se queja de algo, tal vez su desdicha, tal vez del amor, se lamenta, utiliza las décimas. Las décimas son buenas para el lamento. Si tu personaje quiere enamorar a alguien, utiliza romances. ¿Ya ves? Entonces, Lope lo que te decía es, hay que relacionar las estrofas con los temas. ¿Ya? Entonces ya no va a haber una sola estrofa, diversidad de estrofas. Eso se llama polimetría. ¿Adivina qué? Calderón en La vida es sueño también lo va a desarrollar. Un claro ejemplo. Ustedes cuando leen La vida es sueño, el inicio, Rosaura se queja con una silba, porque ella ha venido y se ha caído del caballo. Entonces ahí viene una silba, pero luego sigues leyendo y aparece Segismundo lamentándose su dolor y están las décimas. Luego encuentras al primo de Segismundo, Astolfo, enamorando a Estrella y vas a encontrar romances. ¿Ya ves? Entonces eso se llama polimetría. ¿Está bien? Y eso es una característica que va a tomar de Lope de Vega. Conclusión. Calderón de la Barca sigue algunas líneas trazadas por Lope. Es como un discípulo de Lope de Vega. ¿Está bien? Pero ¿en qué va a superar a Lope de Vega? ¿En qué lo va a superar? En que mientras que Lope centraba su atención en la acción y divertía al público, Calderón va a ser un teatro más lento, más esquemático, más pensado y nos va a hacer reflexionar. ¿Entiendes? Por ejemplo, Segismundo, cuando se está quejando por su falta de libertad, a nosotros nos hace reflexionar. Cuando Rosaura llega y se encuentra con Segismundo y nota el dolor de Segismundo, ella misma reflexiona y a través de ella todos reflexionamos, ¿no? Entonces Calderón decía, hay que deleitar, pero también hay que enseñar, ¿no? Hay que reflexionar. Por lo tanto, su teatro va a tener un corte filosófico, el mismo título, La vida es sueño, el gran teatro del mundo, ya lo dice, y reflexivo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque vamos a pensar, reflexionar acerca de la existencia, acerca del dolor humano, etcétera, etcétera. Otro punto también es que es un teatro cortesano, es decir, desarrollado para la nobleza, la corte del rey, ¿está bien? Por lo tanto, también es un teatro palaciego, se desarrollaba sobre todo en atrios, en palacios, y en cuanto al lenguaje, es un lenguaje barroco. Él recurre a un lenguaje barroco. Profesor, un momento, no es necesariamente culterano. Lo que pasa, jóvenes, es que cuando ustedes leen La vida es sueño, vas a encontrar culteranismo, ¿es verdad? Por ejemplo, cuando Rosaura se queja al llegar a Polonia, esos versos nos remiten rápidamente a Góngora. Pero al final de esa queja, cuando te va a terminar esa estrofa, nos recuerda a Quevedo, el conceptismo. Entonces, lo que hace Calderón es un lenguaje barroco, tanto el culteranismo como el conceptismo. ¿Está bien? Listo. Hasta allí espero que no haya problemas, ¿ya? Ahora sí, vamos a continuar, ¿ya? Ah, sí, el término tragicomedia, ¿no? Es la mezcla de tragedia y comedia, ¿ya? O sea, drama. Algunos le llaman tragicomedia, otros le llaman drama, ¿ya? Ahora sí, ahora que ya tenemos esto, no olvidemos también que él será el gran representante de la contrarreforma.
¿ya? De la Contrarreforma. La Contrarreforma se fue contra Martín Lutero. Y Calderón de la Barca, él va a apoyar a la iglesia y va a empezar a desarrollar obras que tengan ideas en contra de Martín Lutero. Es más, él va a desarrollar autos sacramentales, por lo que él también será llamado el padre de los autos sacramentales. El padre de los autos sacramentales. Ahí está. Listo, joven. ¿Ya? Ahora que ya tenemos eso, creo que tenemos derecho para empezar el estudio de la vida es sueño. La vida es sueño. Muy bien. Desde el título rápidamente nos dice que si la vida es un sueño, significa que vamos a despertar muy pronto. ¿Está bien? O sea, la vida es fugaz. Nuestra existencia es fugaz. ¿Ya ves cómo nos hace reflexionar? ¿Ah? Y por otro lado también, que si es un sueño, entonces es una gran mentira. ¿Ya? O sea, puede tener muchos significados, ya de corte filosófico. La vida es sueño es considerado hoy en día como un drama filosófico en 3 actos. En 3 actos. La historia se desarrolla en Polonia. Ahora vamos a hablar acerca de cada uno de los personajes. Yo sé que tú vas a recordar rápidamente. En Polonia habitaba un rey. Ese rey se llama Basilio. ¿Está bien? Este rey Basilio, cuando conversaba con su esposa que estaba embarazada, ella le contaba que tenía pesadillas, que eran pesadillas sangrientas. Entonces, como él era muy aficionado al mundo de los astros, él hablaba con los astrólogos y le dijeron, ¿no?, que el niño que iba a tener iba a ser cruel y malvado. Entonces esperó a que venga el niño aquí al mundo y, en palabras de Basilio, cuando él le revela a sus sobrinos, él va a decir, ¿no?, el día que nació mi hijo, se oscurecieron los cielos, la tierra se estremeció, los ríos se llenaron de sangre y la madre murió en el parto. Ya con eso, el niño anunciaba la crueldad que iba a poseer. Así que él decidió engañar al pueblo y dijo que el niño había muerto en el parto junto con la madre, lo cual no fue cierto. Al niño, que le van a dar el nombre de Segismundo, lo va a encerrar en una torre que se encontraba en las afueras de Polonia. Allí Segismundo crecerá. El problema es que cuando él ya tiene uso de razón, lo único que puede preguntarse es, ¿para esto nací? ¿Esto es vivir? Cuando él mira a través de los barrotes y contempla que el río que serpentea sobre el prado tiene más libertad que él, y eso, él va a decir, no, y teniendo yo más vida, tengo menos libertad, que las aves abandonan los nidos, los polluelos que están pillando desesperados, y ella abandona sin calma, y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Ese es el problema de Segismundo, el problema de la libertad, ¿no? Por eso él está lleno de dolor, en llegando a esta pasión, un volcán, un Etna hecho, quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón. Se está lamentando por su dolor. ¿Está bien? Ahora, cuando Basilio encerró a Segismundo, Segismundo lo encargó con Clotaldo. Clotaldo es un hombre muy allegado al rey, es un personaje muy leal al rey. Este Clotaldo tiene una misión. Si alguien se entera de que el príncipe vive, tiene que matarlo. Esa es la misión. ¿Qué va a suceder? Que un día Clotaldo salió de Polonia, llegó a Moscovia y se enamoró de una joven llamada Violante. Ella queda embarazada, pero como Clotaldo tenía que volver, le va a encargar algo, su espada. Y le va a decir, el hijo que esperas es mío. Ese niño un día va a crecer y va a querer conocer a su padre. Entrégale mi espada, que vaya a Polonia y presente mi espada,
que todo el mundo reconocerá esa espada y yo lo voy a reconocer como hijo. Sin embargo, no nació un niño, nació una niña. Esa niña se va a llamar Rosaura. Y esta jovencita era dueña de una belleza sobrenatural que no pasó desapercibida ante los ojos del duque de Moscovia, que se llamaba Astolfo. Astolfo era primo de Segismundo y era sobrino de Basilio, era su sobrino y era aspirante también al trono, porque como el rey dijo que el niño murió, él por ser varón aspiraba pues al trono, ¿ya? Y él también correspondió a su amor, ella también. ¿El problema cuál es? El problema es que el tío ya tiene 80 años, tiene que dejar el trono y el que puede heredarlo es Astolfo. Sin embargo, también hay otra persona que puede heredar ese trono, que es Estrella, la prima de Segismundo y Astolfo. Ella es la hija de la hermana mayor de Basilio. Por eso es que ella también tiene derecho al trono. ¿Está bien? Entonces Astolfo, como desea el trono, ¿qué decide hacer? Abandonar a Rosaura e ir y tratar de enamorar a la Estrella, casarse con ella y así el trono pasaría a sus manos sin ningún problema. Pero él, para hacer eso, tendría que abandonar a Rosaura y ahí viene el problema. ¿Cuál es el problema? Eso va a generar una deshonra. Miren, en esa época, cuando un joven cortejaba a una señorita y todo el pueblo y toda la familia ya entendía la situación, si ese joven al final no se casaba con la señorita y se iba, eso ya era una deshonra para toda la familia, sobre todo para la joven. Ya hoy en día no se ve así, pero en esa época la honra mancillada era muy sagrada. Entonces, ¿qué hace Rosaura? Rosaura lo que tenía que hacer es ir ante su padre y decirle, me ha deshonrado, y el padre procedía a recuperar la honra y mataba al otro hombre. ¿Está bien? Sin embargo, Rosaura no conoce a su padre, pues. Como no conoce a su padre, ella decide ir a Polonia, pero disfrazada de varón. Por eso, cuando se inicia la obra, ella aparece disfrazada de varón. La intención es recuperar su honra ante Astolfo. Tiene que matarlo. ¿Está bien? Ahí está. Si Segismundo tiene el problema de la libertad, Rosaura tiene el problema de la honra mancillada. Pero ella no va a ir sola. Ella va a ir con su criado llamado Clarín. Clarín. ¿Está bien, muchachos? Creo que hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Todo está bien, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí creo que no hay problema, ¿no? Ahora, ya sabemos, hemos hablado acerca de los personajes, la obra rápidamente. Sabemos que Rosaura llega a Polonia junto con Clarín, ¿ya? Cuando ellos llegan, ahí se van a encontrar con Segismundo, que está lamentándose por su existencia, porque no tiene libertad. Ella comprende una situación. Ella venía quejándose por la honra, venía quejándose porque un hombre la había abandonado y descubre que hay alguien que sufre mucho más. Y ella va a decir por eso, cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba con hierbas que recogía. Habrá otro, entre sí decía, más pobre y mísero que yo, y cuando los ojos volvió, halló la respuesta viendo que otro sabio iba cogiendo las migajas que él arrojó. ¿Está bien? O sea, ella dice, no, yo me quejaba de esta vida y descubro que hay alguien que se queja mucho más. Quejoso de la fortuna yo en este mundo vivía, y cuando entre mí decía, ¿habrá persona alguna de suerte más importuna? Piadoso me ha respondido, pues volviendo en mi sentido, hallo que las penas tuyas para hacerlas yo en alegría las hubiera convertido. Es decir, yo me quejaba de mi vida, me quejaba de mi fortuna y descubro que hay alguien que sufre más que yo. Calderón nos está haciendo reflexionar, nos está diciendo que somos muy egoístas, que creemos que nuestro dolor es el más grande del mundo cuando hay otras personas que sufren mucho más todavía.
¿Ya ven? Por eso es un teatro reflexivo. Sucede que en ese momento llegó Clotaldo, y Clotaldo tiene que ahora acabar con ellos porque saben que el príncipe existe. Cuando los toman prisioneros, Rosaura le entrega la espada y Clotaldo descubre su espada, comprendiendo que él era su hijo. Hay un problema, estaba vestida de varón, por eso dice, es mi hijo. Sin embargo, él, como es un hombre muy leal al rey, él decide llevarlos a ellos ante el rey y que el rey decida la suerte de ellos. Mientras los lleva, el tío ya había hablado con los sobrinos y les había revelado la existencia de su hijo. Y entonces le dice, él tiene más derecho, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y ante toda la corte también, él decide narcotizar a su hijo y traerlo al palacio para que reine. Si lo hace bien, se quedará en el trono. Si lo hace mal, regresará a la celda y creerá que todo lo que ha vivido solamente ha sido un sueño. Ahí está el problema de Segismundo, que él no fue preparado para gobernar, no fue preparado para ser un rey. ¿Entiendes? Llega Clotaldo, se presenta con los prisioneros, el rey dice, no te preocupes, libéralos porque ya revelé la existencia de mi hijo, pero que no salgan del palacio. Allí Rosaura, ella, se revela como mujer y ella toma otro nombre, se va a hacer llamar Astrea y va a ser la dama de estrella. ¿Está bien? De esa manera le va a quitar su retrato a Astolfo, que lo poseía. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Sucede que Segismundo es llevado al palacio. Es llevado al palacio y él ya no está en la misma celda, sino que está pues en un buen lugar y la gente le sirve. Y él dice, decir que esto es sueño, pues es un engaño. Bien sé que despierto estoy. Yo Segismundo no soy, o dadme cielos de ese engaño. En ese momento reflexiona y al final dice, bueno pues, en esto ¿quién me mete en discurrir? Dejarme quiero vivir y venga lo que viniere. Cuando dice dejarme quiero vivir y venga lo que viniere, o sea, si se me brinda esta oportunidad de soñar, yo la voy a aprovechar al máximo, porque muy pronto voy a despertar y por eso comete excesos. Por eso, cuando aparece Clotaldo, le revela que él es el príncipe, Segismundo lo tacha de traidor y lo quiere matar al único maestro que tuvo, a la única persona que lo había educado y criado. Lo quiere matar, pero Astolfo, con palabras, calma a Segismundo y le salva la vida. Ve a Rosaura y se enamora de Rosaura. Es bellísima y él va a despertar muy pronto. Él por eso la quiere enamorar. También a su prima Estrella. Y no contento con eso, termina matando a un criado, lo lanza por la ventana. Ante esta situación aparece el padre de Segismundo, el rey, y le va a reclamar todo lo que le ha hecho. Y el padre va a decir, los astros tenían razón. Y él le va a decir, bueno, solamente fue un criado que yo maté. Y le va a decir, no, ahora yo de tus brazos me alejo, le dijo el padre. Y Segismundo, pues bien lejos de los tuyos me podré estar, como me he estado hasta aquí, que un padre contra mí tanto rigor supo usar, que como una fiera me cría, una bestia me trata. Claro, le está reclamando porque el padre con qué derecho si nunca le dio amor, si lo encerró toda la vida y ahora le reclama. Por eso Segismundo se revela y le va a decir todo eso. Sin embargo, ¿qué es lo que va a suceder? Después de todo eso, lo narcotizan y lo devuelven a la celda. A Clarín, pobrecito, lo encarcelan al lado de Segismundo porque por ser Clarín puede contarlo todo, ¿no? Entonces, en ese momento, Clotaldo y el rey van a estar en la celda de Segismundo y le escuchan hablar. Ahí lanza Segismundo su famoso monólogo y concluye que toda la vida es solamente un sueño. Mientras tanto, el rey, al ver la situación de Segismundo, decide entregarle el trono a Astolfo. Pero la corte y el pueblo ya saben que el príncipe existe y no quieren un príncipe extranjero. Se rebelan y van a liberar a Segismundo, que ahora pregunta, pero ¿por qué hemos liberado al príncipe? ¿Príncipe yo? No me digan que estoy soñando de nuevo. Él no sabe ya si está en la realidad o en el sueño. Pero él solamente reflexiona y dice, bueno, si se me brinda esta nueva oportunidad, voy a proceder
con prudencia, con equilibrio. Ahí cambia Segismundo, ahí va a haber un cambio. Es más, tanto que Clotaldo, al que había tachado de traidor y al que casi mata, lo llevaron ante Segismundo para que lo mate. Sin embargo, Segismundo le dice: ponte de pie, padre. A él le dice: padre, y anda, ve con tu rey, que nos encontraremos en el campo de batalla. Le perdona la vida. Así Segismundo va cambiando, y Rosaura ahora revela a Clotaldo. Ojo, Clotaldo sabe que ella es su hija, pero Rosaura no sabe que él es su padre. ¿Está bien? Y Rosaura le va a revelar de que la han deshonrado. Clotaldo, ofendido también, pregunta quién la deshonró y señala a Astolfo. Clotaldo dice: no puedo matarlo porque cuando Segismundo casi me mata, él me defendió. Yo le debo la vida. Entonces Rosaura se une a la rebelión de Segismundo. Mientras eso sucede, Clarín trata de escapar, esconderse, y una bala perdida le cae y Clarín muere de manera tragicómica, pero dejando un mensaje, ¿no? Hasta el cómico de Calderón nos deja un mensaje, ¿no? Habla acerca de la vida, de la muerte y de que el único que conoce todo eso es Dios. Ahora, ¿qué va a suceder? Segismundo vence al padre y el padre se arrodilla ante él, pero Segismundo procede con prudencia, con equilibrio, y le devuelve el trono y lo pone de pie. Y luego Rosaura le reclama como lo apoyó y le dice a Astolfo la honra de Rosaura. Astolfo le dice: yo, a pesar de que lo deseo, no puedo casarme con ella. ¿Por qué? Porque yo soy noble. Sin embargo, ahí recién Clotaldo va a revelar. Y Clotaldo va a decir: te equivocas porque ella es mi hija y yo la reconozco. Al saber entonces que es hija de Clotaldo y forma parte de la nobleza, entonces Astolfo la toma por esposa. Estrella queda sola y Segismundo dirá: a Estrella le tomaré la mano hasta que le consigamos un buen hombre de su condición y altura. Y todo el mundo dice: pero el príncipe que es sabio, ¿y qué? Si fue mi maestro un sueño, y estoy temiendo en mis ansias que de despertar en mi cerrada prisión. O sea, él cree que todavía sigue soñando. Pero quiero aprovechar este tiempo, ¿no?, que aún tengo, para pedir disculpas por las faltas cometidas, y sé que es de pechos nobles el perdonarlas. Y diciendo eso, la obra termina. ¿Está bien? Ahora sí, vamos a marcar, muchachos. A ver, vamos a marcar rápidamente, ¿ya? A ver, la pregunta número 1. En la pregunta número 1, de frente, la alternativa es la E. La alternativa E, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo, ¿ya? Alternativa E. ¿Sí? A ver, la pregunta número 2. La pregunta número 2. En la pregunta número 2 vamos a tener que, vamos a revisar, ¿ya? A ver, pregunta número 2. La vida de sueño es una comedia, ¿ves? Dice comedia de corte filosófico, ¿ya? Comedia barroca. Entonces, la primera es verdadera. La segunda es falsa, porque no se ambienta en Moscovia, solo en Polonia. La tercera es, dice aquí, está escrita en 5 jornadas, falso, solamente en 3. Hasta ahí van verdadero, falso, falso. La última, Segismundo no se casa con Rosaura. No. Segismundo habla con Astolfo y es él quien se casa. Por lo tanto, la respuesta tendría que ser verdadero, falso, falso, y la última también tiene que ser falsa. Si marcamos la C, te voy a agradecer que le coloques aquí falso. ¿Está bien? Parece que ahí ha habido, pues, ¿no?, un problemita, ¿ya? Listo. La 3, en la vida de sueño, hace una reflexión sobre ¿qué es la vida? ¿No? ¿Qué es la vida? Y concluye que solamente es un sueño. O sea que habla acerca de la existencia. ¿Está bien? La existencia, ¿ya? La clave sería en la 3, la alternativa A. La alternativa A. La 4 son versos que pertenecen a Jorge Manrique.
el poeta del prerrenacimiento. ¿Ya? En la 4 la respuesta sería la D, 4D. ¿Ya? 4D. En la 5, a ver, la alternativa sería allá, sobre el Quijote de la Mancha, las variantes del lenguaje, un lenguaje señorial, lenguaje coloquial de Sancho y culto del narrador. Eso se llama el caso de el estilo cervantino. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser la A. ¿Está bien? La A, la 5, la A, 5. En la 6 vamos a hacer algo, ¿ya? En la 6 también les voy a pedir esto. La pregunta es muy general y la vamos a precisar. En la pregunta en la 6 vamos a marcar de acuerdo al estilo cervantino. Si decimos de acuerdo al estilo, la respuesta ahí va a ser la D, porque se presentan 3 niveles de lenguaje. Ya, ahí se presentan 3 niveles. ¿Está bien? La D, alternativa D. En la 7, sobre el Quijote de la Mancha, ¿no? Ajá, dice, a ver, Don Quijote se le acompañó de su escudero Sancho en la segunda salida, verdadero. Alonso Quijano es armado caballero en una venta, verdadero. Y las otras 2 son falsas. Las otras 2 son falsas. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Porque quien lo vence no es el caballero de los espejos, es el caballero de la blanca luna. ¿Ya? Entonces la clave en la 7 es la E. En la 7 sí es la E. En la 8 hay un problema en la pregunta número 8 que nos está pidiendo marcar de acuerdo a las palabras subrayadas, pero no hay palabras subrayadas. Vamos a subrayar, ¿ya? Vamos a subrayar. La primera parte que se va a subrayar es lo trágico y lo cómico. Mezclaba lo trágico y lo cómico, todo eso, ¿no? Ya se diferenciaba del teatro, porque ya muy bien. Eso sería verdadero. Luego dice, se trata de un teatro que recurría a la prosa, vamos a subrayar prosa. Eso es falso. Hasta ahí va verdadero y falso. Y refinada para su composición como se aprecia en La vida es sueño, de Calderón. Las obras de este último escritor se representaban en los grandes salones palaciegos, subrayamos salones palaciegos, verdadero. Ante un público socialmente heterogéneo, si es palaciego y cortesano, ya era para la clase alta, ya no va a ser heterogéneo. Entonces subrayamos heterogéneo y ahí sería falso. O sea, la respuesta sería la E, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Está bien? Listo. A ver, la 9. En la 9, aquí es el inicio del Quijote de la Mancha y la respuesta, ¿no? Desarrollamos la E, también es la E, la E. Y la 10 son versos que pertenecen a Francisco de Quevedo y Villegas, el gran poeta del barroco español, el conceptista del barroco español, ¿ya? Y en esos versos hay retorcimiento formal, sí, y el uso de figuras como la metáfora. Por lo tanto, la 2 y la 4 son verdaderas y la respuesta tiene que ser la D, ¿ya? La 10, la D, y la 11 hasta la 15 ya la habíamos desarrollado. Chicos, bueno, habíamos tenido una labor titánica porque hemos hablado de muchos temas y hemos recordado, y de alguna manera espero que también les haya beneficiado. ¿Ya, chicos? Bueno, conmigo hasta aquí. La próxima semana ya nos estaremos viendo. Les envío un fuerte abrazo y mucha salud en su hogar, que les vaya bien. ¿Ya? Nos vemos. Hasta la vista, chicos.